Usted, por ejemplo, no tiene que dejar que viva el trabajo de la hechicera. Usted se tiene que humillar. No dejaré que viva, dice. Porque si ustedes no se humillan, porque sabemos que en nuestra naturaleza la hechicería, como cualquier otro pecado, como ustedes se humillan de la maldad, por ejemplo, así se tiene que humillar de la hechicería. Porque dirá alguno, no, pero yo no me voy, yo no, ¿por qué tengo que pedir tanto? Pero solo trabajo que usted siente, la maldad, como siente esa miseria, como siente esa destrucción de matrimonio, pelea, guerra. Nosotros sabemos que todo es trabajo de hechicería. Pero si ustedes dejan y se pelean, dejan que destruye su matrimonio, muchas veces revela mismo por misericordia, siendo que la palabra mismo dice que nos dejamos vivir por nosotros ese trabajo de hechicería. Nos dejamos que tome todo el tiempo. Entonces ustedes tienen que saber que es su naturaleza, como dice, la carne lucha contra el espíritu para que no hagáis lo que quisieren. Satanás usa su instrumento para que en distintas formas se manifieste en ustedes la hechicería, para que ustedes empiecen a batallar. Para eso está la cruz. Cristo vino a morir en la cruz y destruyó, ya Él hizo su parte, destruyó toda la hechicería. Pero ustedes tienen que destruir también. Ustedes también tienen que humillarse, reconocer que es su naturaleza, por eso hay destrucción de matrimonio. Y muchas veces nosotros ignoramos, tiene que pedir discernimiento hasta dónde llega la destrucción y está por ustedes la hechicería, hace destrucción del matrimonio, por ejemplo. Y nosotros vamos ignorando y peleando entre uno que otro, estando echando la culpa uno a otro, como dice, nuestra lucha no es con carne ni sangre. Uno echa la culpa al marido, otro echa la culpa a su mujer, a su hijo, pero no pide perdón de esa naturaleza de hechicería que le está haciendo por ella y por su familia, por su marido, por su hijo, no pide perdón, que es su naturaleza. Y cede, ve que viva en su hogar y convive con la hechicería, convive su vida y la vida de su familia, la vida de su hijo, de su señora, la vida de su matrimonio, y pelea y pelea y pelea en vez de humillarse. Ese espíritu de pelea, de guerra, justicia propia, porque se justifica y echa la culpa uno a otro. Dice, no, porque mi marido, es mi mujer, porque es mala. Y la hechicería va viviendo, hace hechicería con perros y gatos, sacrificio, cabeza de perro y gato sarnoso rabioso, con pelo de perro y gato, con hormiga colorada, avispa. Y sí que deja, Dios, mientras que usted está, Dios, que peleando en vez de humillarse, se justifica. Echa la culpa uno a otro, siendo que la palabra dice, esa es la incredulidad de la palabra. La lucha no es con carne ni sangre, no entre ustedes. Ese demonio que posee, como dice ayer la palabra de Dios, dice que Satanás tiene su instrumento, como Cristo tiene su instrumento. Y nosotros no sabemos, muchas veces por la ignorancia de la hechicería. Por eso tiene que pedir discernimiento sobre ese pecado, en qué se está destruyendo, en qué Satanás, cómo está trabajando. Esa es su naturaleza vieja que muchos no se humillan, ¿no? Porque hay hechicería. Uno le agarra pasiones fuertes, otro le agarra vicio, otro le trabaja con Biblia y no cree más la palabra y no pide perdón. Usted, cada uno tiene que pedir discernimiento en qué área está trabajando en su vida, qué es lo que fuertemente está en ustedes. Y pida al Señor perdón de esa hechicería, esa confianza, esperanza, adoración, y por dejar vivir mucho tiempo, por ceder, por la incredulidad de la palabra,
no, mucho tiempo no se humilla, no cree que es pecado eso. Le ofende a Dios por la incredulidad de la palabra, siendo que la palabra dice, la carne lucha contra el espíritu para que no hagáis lo que quisiere. Ese como cualquier pecado, como usted se humilla de la incredulidad, como usted se humilla de la maldad, como usted del vicio, de cualquier cosa se tiene que humillarse de esa confianza, esperanza, adoración, y que ha dejado mucho tiempo revivir en usted la hechicería por la ignorancia, por la incredulidad a la palabra, siendo que la palabra está desde el principio hasta el fin. Encontramos que Aarón mismo llamó a los hechiceros, y después todo el tiempo encontramos que los reyes, que igual en Babilonia llamaban los hechiceros, los encantamientos, todo para ayudar. Los mismos reyes le ayudan, en ayuda pide a los hechiceros que le ayude, que le adivine, que le haga trabajo. ¿Y por qué usted no cree la palabra de Dios? En parte creemos, en parte, y muchos no tienen esa experiencia de la hechicería. Y entonces los talentos de otros quieren invalidar. Otro que entiende de la hechicería, que es su naturaleza vieja, quiere invalidar. Todavía no llega, no discierne y le juega la hechicería. Duerme mientras tanto. Y no pide discernimiento. Ese es como cualquier otro pecado, porque nuestro Dios era Satanás antes. Como vuestro padre es el diablo. Y no es el diablo mismo, el mismo hechicería que se manifiesta en enojo, en ira, en pelea, destrucción de matrimonio, enfermedades, como ayer leyó, vio que Karina en Deuteronomio es una maldición porque no pedimos perdón. Dice que en Deuteronomio, ¿quién me lee rápidamente? 22, Deuteronomio 28, 22 y 27, léeme. Porque anoche di ya otra vez yo. Jehová te enviará de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añulo, y te perseguirán hasta que perezcan. Vemos ahí, en Deuteronomio 28. Jehová te enviará con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como me falta el cielo. Deuteronomio 28, 22 y 27 dice. ¿Y está bien lo que lee decano? Sí, está bien todo, está bien. Dice Deuteronomio 28, 22. Dice, Jehová te herirá, dice, de tisis, de fiebre, de inflamaciones, de ardor, con sequía, con calamidad, dice repentina, y con añuelo, y te perseguirá hasta que perezca. Eso, por ejemplo, ese tisis no sé qué yo es. Y el añulo también. Añulo. Eso usted tiene que ver en diccionario para saber qué enfermedad es. Pero acá vemos, dice, que con fiebre, lo que nosotros sabemos, inflamaciones. A veces decimos, ay, tengo mucha inflamación, mucho aire, decimos, ¿cierto? Y ardor. Y tenemos a veces mucho ardor. Los hombres tiene en su parte íntima, y la mujer también. Tiene mucho ardor, mucho picazón. Y acá dice la palabra, esa es la maldición, porque nosotros dejamos mucho, cedemos mucho. Esa hechicería por nosotros no pedimos, que es nuestra naturaleza, y no creemos que viene de la hechicería, es una maldición por dejar a Satanás que todo el tiempo nos toma y después llega. Escuche, sí. Espérame un poco, tráeme un poco. Un lombriz. Tú,
tuberculosis pulmonar. Espérame, tuberculosis. Bueno, pulmonares. Y el otro me dice anulo. Parásito. La titis es Núculo. es tuberculosis. Y puede ser pulmonar, de riñones. Sí, de cualquier. Sí, sí. ¿Y el otro? Parásito, honguillo. Parásito. Un hongo. Hongo. Bueno, vemos nosotros acá, por ejemplo, esto es muy importante que ustedes vio que esta es las maldiciones y muchas veces nos agarra a nosotros, vio que ardor, y a veces nos agarra a nosotros ese hongo, como vieron ustedes, como esa mano de esa chica, por ejemplo, cómo agarró y le endurecía todo colorado, y después todo vio que acá era un hongo que salía, vio que era feísimo. Entonces todas esas cosas ya estaban en la Biblia. ¿Y qué vamos a ignorar de nosotros? ¿Y qué dejamos nosotros que viva por nosotros esa hechicería? Está bien que vaya al médico todo, pero usted pida discernimiento. Si en la palabra lo dice así, así lo es. Y tiene que ir, vio, esta maldición, ya todo viene, vio que de Satanás, de hechicería, vio que nosotros nos humillamos, nos pedimos, nos reconocemos que es nuestra naturaleza, que nosotros podemos andar así si nos pedimos perdón al Señor, si ya nosotros tenemos la cruz de Cristo. ¿Y por qué dejamos que viva por nosotros esta hechicería? ¿Por qué dejamos que la maldición siga? Vio que después te agarra a los hijos y después a los nietos, y bueno, esto tenía mi abuelo, porque esto tenía, vio que mi abuela, y vos seguís otra vez así, y nos pedís perdón para cortar esa maldición generacional de hechicería, si nosotros nuestra naturaleza de hechicería, como dice la carne, lucha contra el espíritu, ahí ya está todo. Satanás lucha en fiebre, lucha en ardores, lucha en hongo, sale por la piel hongo, como a mí me sale siempre acá, así me sale como tipo hongo. Cada tanto empiezo a orar y bueno, a veces pongo alguna cremita, está bien, pero yo sé que esa cremita solo, nosotros tenemos que humillarnos de eso, y nosotros a veces ponemos la curita, algún remedio y cura, pero ahí está brotando. Está hecha esa hechicería, está dejando, cualquier momento puede brotar otra vez y puede brotar en otro lado y en otro lado. Y esas son maldiciones. ¿Por qué? Porque dejamos por nosotros, nos pedimos como naturaleza. ¿Por qué entra por nosotros la hechicería? Porque es nuestra naturaleza y usted nos pide discernimiento de eso, y la Biblia lo dice. Está bien, vio que nosotros ciertamente no tenemos que ir a descubrir, vio que, por ejemplo, muchas veces descubrimos, queremos descubrir y consultamos con los hechiceros, preguntamos. Esas cosas, por ejemplo, es pecado. Pero nosotros, el Señor, tenemos que preguntar, pedir discernimiento. Y acá, por ejemplo, la palabra está bien claro lo que nos dice a nosotros. Y después dice también acá en 27, dice también, Jehová te herirá con úlcera. Tenemos ese ardor a veces de estómago. No podemos comer, a veces te agarra ese ardor feo. Y esos son todos, vio que hechicería, esas son las maldiciones, porque nos pedimos perdón, dejamos vivir por nosotros, por nuestra incredulidad. La palabra no tenemos como pecado. Ese ofende a Dios, ser ignorante de la hechicería. ¿Por qué nos pide al Señor discernimiento y por qué nos pide perdón
cuanto más pide perdón de la hechicería. Señor, yo sé que es mi tendencia, por eso me toma a mí, a mis hijos, a mi marido, a mi mujer, Señor, toda la familia. Perdóname, Señor, porque ese era mi Dios antes. Así yo vio que el Señor adoraba la hechicería e idolatría, porque la idolatría y hechicería se van juntos. Porque la idolatría, por ejemplo, en la idolatría mismo, todo lo que vos adorás es idolatría hasta la muerte. San Gauchito Gil, después Pompachira. Toda la idolatría tiene una imagen de ellos y adora. Y entonces esa idolatría y la idolatría siempre van juntos. San Cayetano, por ejemplo, pide para el trabajo y pide también para miseria. Siempre vio que la idolatría va con la hechicería y ahí trabaja Satanás. Y ese era nuestro Dios antes. ¿Y por qué? Usted dirá, vio que yo no adoro más imagen, ¿por qué yo no me voy en la hechicería? ¿Por qué tengo que pedir perdón? Pero al dejar por vos, sabiendo que Satanás tiene su instrumento, y a dejar por vos, es lo mismo que usted está conviviendo, le te gusta, porque sabe que la palabra dice que tenés que humillarte, es tu naturaleza, y vos dejás vivir esa hechicería. Se pelea entre matrimonio, deja que destruya el matrimonio, y usted nos pide perdón de esa hechicería. Los chicos vio que se siente mal, y nos pide perdón de esa hechicería para que escuche su clamor por los chicos. Porque usted cede primeramente y nos pide perdón de esa hechicería, entonces por eso vio que va agrandando la hechicería peor, porque no puede contestar Dios la oración sin humillación. Va peor las cosas. Por misericordia muchas cosas hace. La úlcera, dice de Quito, con tumores, con sarna, dice mi maca. Escuchen bien lo que dice, tumores con sarna y sarna. Puede salir tumor en cualquier lado, es canceroso, en cualquier lado te puede salir tumor, y a tus hijos. Sarna, te puede salir, está bien que ponga remedio, pero usted igualmente, aunque se cura, está vivo, ahí la hechicería, se tiene que humillarse de ese. No es porque pone el remedio y ya se curó, usted no se tiene que humillarse. Sepa que esa sarna es la maldición. Ese es Dios, que la hechicería, el Dios que nosotros adorábamos antes y ahora tenemos dos naturalezas. Y por eso entra por nosotros. Y nadie pide por la hechicería, Dios, que perdón. Esa confianza, esperanza, por ceder mismo mucho tiempo, por dejar que tome a ustedes. Y ay, se queja, el hombre se queja y no pide perdón de la hechicería. Qué mala suerte, mirá lo que me sale, mirá lo que siempre enfermo, mi hija, mi hijo, siempre con resfrío, siempre con fiebre, siempre, mirá, ahora tumores, ahora le agarra sarna, ahora le agarra, vio que esa infección pulmonar, o en otro lado vio ese tuberculosis en su sangre. ¿Y qué ignoramos nosotros? Que los hechiceros dice, como dice en la palabra, dice que nosotros vamos a ignorar la maquinación de Satanás. Él tiene su instrumento, como dice, él tiene su Biblia, también su vara, también tiene su libro para conocer cómo hacer para cada enfermedad, porque Satanás quiere enfermar, Satanás quiere traer miseria, destrucción de hogar, quiere traer vicio, destruye todo, pero nosotros lamentamos y decimos qué mala suerte y no pedimos perdón. Empezamos a querer solucionar a nuestra manera y no trabajamos, no pedimos perdón, no tomamos la culpa, no tomamos como un pecado más, ese como la maldad, como la fiebre, como la maldad, como cualquiera usted pide perdón de la incredulidad, de todo pecado, codicia, avaricia, así tiene que pedir de la hechicería, y más todavía, porque usted sabe que Satanás usa su instrumento para hacer por toda la familia, para que se divulgue su poder, para que se vea su poder, el desastre que hace en la familia.
Y mucho por la incredulidad mismo no tiene que creer esa cosa. Y si en la Biblia está escrito, entonces no cree la Biblia, no cree la palabra de Dios. En parte nomás. Tira la cabeza, los pies y la extraña del Señor, en parte cree la palabra. Y entonces no se humilla de eso. Ciertamente no tiene que concurrir a hechicería y ni tampoco ver esa televisión cuando está haciendo la hechicería, ese pecado, esa curiosidad, queremos saber, que miramos, que toda la que para saber más y más, porque como dice el otro día Javier, por saber más la hechicería, y si no se humilla de eso, no se va a libertar. Ustedes tienen que pedir discernimiento, aunque sepa, usted, y si no discierne, no toma. Aunque usted se pone frente a la televisión y ve todos los espíritus que ahí está, que si no discierne que ese pecado no va a salir de ustedes. Pida al Señor discernimiento de ese, como yo hice una vez. Yo veo que para saber más y más la hechicería, leí el libro de Maki. El Señor me mostraba y no entendía qué es lo que me quería pedir, porque dice, no mire por ese libro para orar, me decía, no mire, yo no entendía, y yo parece que mi intención no era malo, mirar por estaba descubriendo la hechicería para saber más y para destruir, pero yo lo que tenía que pedir al Señor que muestre, y por la palabra también, por la palabra mismo nos muestra a nosotros, y jugar esa naturaleza de hechicería, pedir perdón. Esa es mi naturaleza, Señor, por eso, Señor, me está sucediendo esto, esta enfermedad de inflamaciones, como dice acá, úlceras, tumores, sarna, comezón, dice. Escuche, vio que ese comezón, por ejemplo, por su nena también y por mí también vio que me sale siempre ese comezón. Y cuando sale comezón, está bien que ponga el remedio y todo, pero humíllese de ese espíritu de hechicería, que esa hechicería que se está haciendo por la criatura, y la mamá se tiene que humillar por la incredulidad que tiene, y que el Señor va a destruir esa hechicería de sarna, como dice acá, comezón, que no pueda ser curado, porque a veces agarra comezón muy fuerte y no puede ser curado por ninguna medicina, a veces se agarra muy fuerte. Y a veces veo que sana, pero nuestra alma no está sanado, porque nosotros no pedimos perdón de ese espíritu de hechicería como cualquier otro pecado, porque ese es nuestro origen. ¿A quién dio que Adán creyó más? A Satanás. Y Satanás, como actúa en la hechicería, tiene su instrumento, ese es el instrumento especial de Satanás, los instrumentos, los hechiceros que está haciendo esta cosa. Y ellos tienen que hacer ceremonias. Como Cristo venía ya antes, se hacía que de animales limpio el sacrificio en el tiempo de la ley. Satanás también invita el sacrificio de animal humana, sacrificio humano, comen carne humana, todo, se alimenta de carne humana, hueso rallado, se hace con cabeza de cadáver, para locura, por ejemplo, con cabeza de cadáver de loco, saca el cementerio y quema en el fuego, esa fiebre para el fuego, con el fuego que se hace. Y nosotros, en vez de poner a orar al Señor, lamentamos y lamentamos, y tenemos que pedir perdón de esa hechicería, Señor. Hay mucha incredulidad en mí, Señor Jesús, no creo que esa es mi naturaleza, es mi pecado, es mi origen, Señor, es esa. Y se está manifestando porque el origen de Satanás, ¿qué es? Satanás hace todo lo malo, toda la enfermedad, destrucción de hogar, maldad, ira, miseria, vicio. Te está destruyendo tu vida y la vida de tu familia, y mientras tanto tú la lamentas. No reconoce que es tu naturaleza. Pedí qué culpa yo tengo que me haga, pero pedí perdón para combatir en la cruz. Está la destrucción, esa incredulidad que no creemos que es nuestra naturaleza. No es nuestro principio. Creemos más a Satanás y nosotros lamentamos y nos echamos fuera. Consentimos vivir en nosotros esa obra de hechicería. Y ese le ofende a Dios. Año y año andamos así. Yo que miseria,
nos ataca en codicia, avaricia, nos ataca en sarna, nos ataca en enfermedades, nos ataca en inflamación, tumores, úlceras, todo, yo como dice acá mismo, dice, y Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Escuchen lo que dice, esa turbación de espíritu, ¿por qué tenemos? Jehová te herirá en locura, va a ser más loco, un nervio, ir a querer pelear con tu familia. ¿Y por qué no te humillas de esa locura que tenés, de ese bloqueo? Esa es mi naturaleza y tu naturaleza, de todo. Es muy importante eso para que usted pueda vencer a Satanás, porque nosotros tenemos que luchar contra nuestra naturaleza, y nosotros no pedimos perdón, no tenemos como nuestra naturaleza. Y por eso yo que cada uno, por ejemplo, muchos no tienen experiencia, no cree mismo esto. Y entonces no pide perdón, ni le interesa y cree que así no le va a entrar. No le interesa, pero en la palabra te advierte ya. Tienes que pedir sin incredulidad a la palabra, que es tu naturaleza y ese pecado estás cediendo año y año. Que tome a tus hijas, que tome a tu marido, que tome a tu mujer, que tome que a ti también. Pedí al Señor, Señor, perdóname, Señor, esas turbaciones que tengo, Señor. ¿Y qué es la locura y la turbación? Ceguera. Incredulidad, no crees que te puede hacer. Muchos dicen mismo, pero ¿quién se va a ocupar tanto de hechicería, todo hechicería? Porque Satanás toma su instrumento y así también como Cristo es, todo es Cristo lo que sana y lo que trae libertad. La cruz de Cristo, no hay otra cosa. Así también todo es hechicería. La hechicería entra toda clase de enfermedades, destrucción de hogar, pelea, turbaciones, locura te puede agarrar. A María vio que te tuerce la mente, anda como un loco, ni a tu familia le querés más, le lastimás todo, le puedes dejar abandonar a tu familia, querés poder andar en la calle por no creer la palabra de Dios, que esa es tu maldición. Nosotros tenemos las dos naturalezas, y cómo nos destruimos esa maldición, ese espíritu de hechicería, por la incredulidad a la palabra. Ceguera es la incredulidad, no creemos. Entonces escuchamos la palabra y no creemos. No le decimos, Señor, no creo esta palabra que va a ser tanto así. No me toca, no estoy de acuerdo a la palabra, Señor, perdóname. Y después esa turbación de espíritu, no poder escuchar la palabra y pedir al Señor, no puedo porque me toma mi naturaleza, la hechicería que tengo. Y muchos no tienen, que ese entendimiento. Y entonces dice, y palpará a mediodía, como palpa el ciego en la oscuridad, y no será prosperado en tu camino, y no será sino oprimido y robado todo el día, y lo hará quien te salve. No, dice, y no habrá quien te salve. Palpará, no ve la hechicería, usted no va a ver, y menos si no cree, que va a palpar la hechicería, te está lleno de turbaciones tu espíritu, como dice acá mismo, turbación de espíritu. No puede escucharle, atormenta la palabra, ¿por qué? Porque está todo hechizado. Satanás hace, Dios, los hechiceros hace con Biblia mismo, para que no creamos la palabra, para que divague nuestra mente, para que no esté de acuerdo a la palabra, para que no te toque, para que no te guste. Pida al Señor y mi naturaleza, Satán, que es hechicería, que me está tomando, bloqueando mi mente, turbación de espíritu, divague de mente que tengo, Señor, por la hechicería, perdóname. Todo hechicería. Como el Señor puede operar a través, para la sanidad por el instrumento, así también Satanás opera por su instrumento. Y así destruye nuestra vida, y así trae maldición. Y nosotros
por no creer la palabra. Seguimos con esa turbación de espíritu. Seguimos con esa locura, ceguera, no creemos la palabra. Turbación de espíritu tenemos. Y dice, y palpará, va a palpar como se palpa el sol al mediodía. No se ve el sol, pero se siente. Así se va a sentir la locura, nervio, ira, malestar. Te cansa. Mucha enfermedad, mucha miseria. Mucho vicio, mucha pelea en la casa. Y nosotros callamos por dejar vivir por nosotros la hechicería, dejar vivir la hechicería del que el trabajo de los hechiceros y de la hechicera, ese pecado. Porque no pedí, no discerní, no pedí. Entonces dice, en la oscuridad y serán prósperas. Dice, como palpa el ciego la oscuridad y no será prosperado a tu camino. No va a ser prosperado, solamente te va a venir más miseria, va a venir más vicio, porque vos no te humillás de esa hechicería que es tu naturaleza. La carne lucha contra el espíritu, esa es la carne, uno del pecado, como te humillás de la maldad, de la incredulidad, que no podés escuchar la palabra, del vicio, que te humillás, que pedía al Señor reconocer que es pecado. Así tenemos que pedir perdón. Señor, yo he cedido, dejo mucho tiempo que viva, me gobierne, Señor, esa hechicería en vicio, en nervio, ira. Señor, perdóname, en ruina, en miseria, en vicio, en enfermedades. Señor, y mis hijas, mis hijos, toma todo, porque, Señor, en mí está esa naturaleza, y en ellos, Señor, perdóname, porque usted solamente va a pedir por su familia. Y entonces por eso vemos nosotros lo que quiero que usted entienda bien, como cualquier otro pecado tiene que pedir, no importa si habrá ido o no se habrá ido ni nada. Eso es nuestra naturaleza. Aunque dice usted que no creo yo esto, pero en la palabra te lo dice. En parte nomás usted cree. Hay mucha incredulidad en la palabra, sí, en la palabra lo dice así, pero no vea, no quiera, que ser curioso, y pida también esa curiosidad, la hechicería que queremos descubrir. Humíllese y pida discernimiento en la palabra, está todo. Y reconozca que su naturaleza ese es el instrumento de Satanás, los hechiceros. Y pida al Señor que entregue a Satanás los hechiceros y todos los trabajos y destruya todo ese altar de ellos. Y vemos nosotros que dice, acá encontramos bien lo que puede producir, esa es la maldición que viene, a los hombres. Ese es lo que va a destruir todo a ustedes, que acá muestra enfermedad, locura, miseria, tantas cosas. Y entonces, como decimos nosotros, ¿qué puede usted ignorar la maquinación del diablo? Dice, ahí ya dice todo. Satanás que como nosotros enseña a los niños, ahora por ejemplo ve los niños, viene todo, escucha la palabra de Dios, ya sabe de Jesús. Así también los hechiceros se va toda la iglesia umbanda, y ellos ya saben, aún que en su casa nomás lo que hace su mamá y su papá, ya sabe todo ellos, y cómo tiene que, como digo yo, que ellos hay canto para, también como nosotros que empezamos a cantar a nuestro Dios, como hasta Lemuel ya canta, apenas habla y ya canta a nuestro Dios. Dios mismo le instruye. Y así también los chiquitos, que ellos ya saben esa alabanza, porque para cada, usted a lo mejor no sabe, pero para cada Dios hay una alabanza. Para cada espíritu hay alabanza. Ellos cantan y vaca ese espíritu.
Y hay oraciones y canto también. Entonces, y ellos vio que así también vio que sabe todo ya la alabanza de Pompaquira para vacar, para vacar vio para el canto de Sala Muerte, para Trancarrúa también hay canto, ese para Miseria. Yo tengo todos los cantos así, vio que tenía, vio que ahora ya vio que tiré porque tenía todos los cantos para saber, vio que era para saber todo cómo se movía ellos, pero eso hice mal, vio, porque me trae una persona todos los cantos y ahí me enteré, pero después bueno leí un poquito y después tiré, vio, pero sabía todos los cantos de cada uno y así también los chiquititos ya aprende todo para Trancarrúa. Y ellos mismos ahí están incorporando primeramente por ellos y después por la gente que vio que ellos quieren pide para que se incorpore Trancarrúa, Sala Muerte, Pompaquira, ya le agarra ese sexo desde chiquito y nosotros ignoramos todas esas cosas. Y así también ellos he instruido ya desde chiquito todo ese movimiento que hace Dios los hechiceros, pero ¿qué va a hacer una criatura? Decimos nosotros. Y ellos sin saber están adorando a su Dios. Está Dios que cantando un Pompaquira, por ejemplo, o Trancarrúa, y está Dios que incorporando por ellos mismos esa miseria y abandono, está incorporando pasiones, está incorporando toda clase de espíritu. Y la misma canción de mundana hoy día está todo lleno, mezclado de hechicería. Por eso ustedes, es bueno saber la palabra de Dios, porque mucho es muy ignorante, vio que a la hechicería. Y dicen, no, yo no creo esto. Yo no creo esto y no me va a pasar, pero la palabra, entonces no cree la palabra, ya te está advirtiendo que hay dos poderes, que hay instrumentos, Satanás tiene su instrumento. Hasta los chicos, como nosotros instruimos, traemos desde chiquito a nuestro hijo, y por ejemplo yo por la hijita de Flora, ya oro, y así también ellos piden por su hijito, y ya está incorporando el demonio por ellos. Y así también nosotros no sabemos, cuando éramos chicos, nuestra madre, nuestro padre, que ellos vio que adoran a la hechicería, idolatría, ellos saben todo. Y ellos también entregan a Satanás nuestra vida, y nosotros estamos entregados a Satanás desde chiquita. Y nosotros decimos que es nuestra naturaleza, la hechicería, idolatría, tenés que pedir perdón. Señor, esta es mi naturaleza, Señor, perdóname. Por eso me entra, por eso me toma, por eso sigue a mis hijas tomando, Señor, perdóname esa sarna, ese fiebre, ese Dios que pasiones, ese enojo, ira que hay en nuestro hijo. No, acá Lemuel, por ejemplo, se ve como es rebelde, y después los otros hijos también, cada uno sabe a nuestro hijo, pero esa es la hechicería, que tenemos que pedir perdón, por nosotros mismos está, y por nosotros mismos se hace, y después se va a nuestro hijo, y después nuestro hijo también vio que le agarran todo. Y por eso usted se tiene que humillar, no tiene que ser ignorante de esa cosa. Y quiero también aclarar a ustedes, en 28, 61, vamos a ver. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de la ley, Jehová enviará sobre ti hasta que seas destruido. Ahí, mira, me dice así mismo. Dice, asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrito en el libro de la ley. Hay muchas cosas que no está escrito, dice. Jehová enviará sobre ti hasta que sea destruido. Y quedaré poco el número, en lugar de haber sido como la estrella del cielo, el
en multitud, por cuanto no obedecieron la voz de Jehová de Dios. ¿Cuándo no obedecemos? Cuando no pedimos perdón de esa hechicería misma. Nosotros no reconocemos que ese era nuestro Dios, que ese era nuestro principio, y cedemos a Satanás que tome a nuestros hijos, que por la ignorancia de la palabra, por la incredulidad, no quiere pedir perdón, como cualquier otro pecado que está pidiendo. Eso primero, cada día y cada momento, esa confianza, esperanza, adoración, tengo como Dios, y he dejado mucho tiempo por mi incredulidad a la palabra. Señor, por la ignorancia a la palabra, mi pueblo pereció por causa del entendimiento. No tiene entendimiento, que esa es su naturaleza, era su Dios, y quiere. Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Él vio que como león rugiente, él usa a los hechiceros para devorar la vida de Cristo en ustedes, esa fe, gozo, paz, alegría, para no reconocer su naturaleza. Tiene que pedir perdón de eso. ¿Qué es lo que ha destruido más Israel? ¿No era la hechicería e idolatría? Y ellos por la ignorancia a la palabra. Ellos cuando salieron de Egipto, ¿qué hizo? Un becerro cuando se fue Moisés a buscar la tabla de la ley. Ya cuando un poquito le abandonó Moisés, hizo un becerro y adoró a ese becerro. ¿Por qué era? Porque era su tendencia. Esa es la carne que lucha contra el Espíritu, contra Dios mismo. En un ratito, nosotros ya nos toma otra vez nuestra mente Satanás. Y por eso tenemos que tener cuidado en esa incredulidad que tenemos en nuestra mente, locura, ceguera, que tu mente no puede concentrar en Dios, no puede orar, no puede humillarse. Y humíllese porque ustedes, por la ceguera, por la ignorancia a la palabra, ustedes, Dios nos pide perdón de esa hechicería, idolatría que es su naturaleza. Su Dios es Satanás, y Satanás es hechicero. Satanás Dios usa como instrumento al hechicero, a la idolatría, y siempre Israel ha caído en eso. Cuando ellos, mientras que obedecía, ¿y cuánto obedecía? Cuando se humillaba de esa incredulidad a Dios, incredulidad a la palabra, se humillaba de esa hechicería, encantamiento, idolatría, cuando destruía todo de ellos, así no le tomaba, como dice en Número. Vamos a ver. En Número 23, en Número 23. Anotame ese versículo, después me da. ¿Cuál era? 28 de Deuteronomio y 62. Número 23. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob e Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león seguirá. ¿Por qué no le hacía efecto la agüería, el adivino ni nada? Porque ellos se humillaban en esos tiempos de esa incredulidad a la palabra, de esa idolatría, de esa hechicería. Y entonces no le hizo efecto. Porque vemos nosotros cómo le persiguía ese profeta, ese Balá le pagó a Balaal, que es profeta y sacerdote de hechicero. Y entonces ellos maldicen, ellos se van y hacen trabajo por Israel, le puede destruir, le puede llevar toda la idolatría y hechicería, pero no le entró porque ellos se humillaban. De esa confianza, esperanza, adoración, temores a la hechicería, esa incredulidad al sacrificio de Cristo, que ahí fue destruido todo. El Señor ya hizo todo, destruyó todo, pero a ustedes falta reconocer como su naturaleza, que eso está habituado, Satanás,
hacer así por nosotros hechicería para tomar y proceder mucho tiempo por no creer la palabra, no se humilla de ese pecado y se cree que usted no tiene ese pecado. Ustedes, y deja vivir en ustedes, está viviendo con hechicería, está viviendo gobernando la vida en enfermedades, en destrucción de hogar, en vicio, en muchas cosas, en pasiones. Y el Señor no va a permitir mientras que usted cuando tiene muchas pasiones, usted se cree que no hace hechicería por ustedes. Aún la naturaleza cambia, dice, hombre con hombre, mujer con mujer. Si usted no se humilla, se cree que un día puede estar que le gusta a la mujer, pero después le va a gustar hombre con hombre. Cuanto más degenerado es después, hombre con hombre, mujer con mujer. Como le pasó a esta chica, acá ya pasó eso. A Brenda, la novia de Gaby. Le venía avisando el Señor. Y ellos no se humillaron y después le agarró una mujer. Y se juntó con una mujer. Y así vio que, y seguro que esa otra lesbiana es hechicera. La mayoría de los hechiceros es de lesbiana y de homosexuales. Y cambia de estado. Usted puede decir, a mí no me va a pasar. Sí que va a pasar. Confianza en sí mismo. Tiene que humillar de esa hechicería e idolatría por ceder mucho tiempo, por no humillar. Cuando viene la revelación, cuando viene la palabra, no cree la palabra y cree que ustedes se confían en sí mismos, que nunca va a ser homosexual, que nunca va a ser, se cree macho. Dios solo puede combatir contra ese espíritu. Como dice en Romanos 1, dice, encontramos hombre con hombre, mujer con mujer. Bueno, puede leer eso. Yo le doy cuando no creen por la ley la que se aprobó ahora. Dentro del leo eso. Y bueno, primero para vos tenés que agarrar a Luciano, porque vos primeramente podés ser homosexual también. Y entonces vos primeramente y después para dar a otro. Porque si nosotros nos humillamos de eso, no podemos hablar. ¿Qué va a hablar? Dice lo malo de mi ley. Sí, y dice, si uno no quiere la reprensión, vos misma tenés que saber que necesitas humillarte vos primero suficientemente de ese espíritu y de hechicería por creer, por ceder por sí, en distintas formas que se manifiesta en ti, y después para hablar a otro. Un ciego no puede que guiar a otro ciego. Podemos saber la palabra de Dios como los fariseos, y dice, cree que guía de los ciegos, y al no humillarse, no podés guiar, y por eso tenés que humillarte mucho vos primero, cada uno, como me dice, vio que anoche también, vio que nuestro hermano que estaba escuchando dice, pero ¿cómo quiero? Dice que Julana escuche esta palabra por su mujer. Y vos primero tenés que escucharle, digo. Vos primero tenés que humillarte para guiar a tus hijos, para guiar a tu mujer. Pero a veces decimos, Julano, yo voy a hablar esto. Pero jugate vos primero ese espíritu que no cree que es para vos esta palabra. No cree que nosotros primero puede cambiar el uso sexual. Puede Dios que arruinar la hechicería. Cedemos mucho tiempo porque no creemos que es nuestra naturaleza. Como cualquier otro pecado, tenemos que humillarnos. Esa hechicería, tengo como Dios a Satanás. Esa hechicería, cedía, Señor, que viva en mí todo el tiempo en nervios, ira, pelea, incenso, en distintos pecados, en miseria, en codicia, avaricia, en vicio, en todas destrucciones. ¿Qué me lee ese romano? ¿Querés que te lea desde el 20? Porque la cosa se divide de... No lee nomás esa partecita, nomás porque tengo hombre con hombre. Los profesores sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios y convirtieron semejante imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo, de reptil, por lo cual también Dios se entregó a la inmundicia de la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira
honrando y dando culto a las criaturas que el Creador. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se detendieron en sus lascivias unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo retribución debido a su espíritu. Hombre con hombre y mujer con mujer. Y ese es por nuestra incredulidad, porque nosotros cambiamos la vida de Cristo por no pedir y ceder, dejar vivir en nosotros esa hechicería y no creemos que es nuestro pecado, nuestra naturaleza eso. Y entonces por eso el Señor cuando se aleja, puede ser los hombres que andaban, le gustaban de vio la mujer, ahora le va a gustar el hombre. Hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Y se cree que no va a pasar a ustedes? Otro deja que se destruya, vio que su matrimonio, y deja su matrimonio y busca, vio que puede andar por ceder esa hechicería, dejar su matrimonio, puede andar, vio que buscar, vio que en vez de buscar el hombre, va a buscar hombre con hombre y mujer con mujer, puede ser lesbiana. Muchas veces decimos, no, yo no necesito hombre, voy a quedar sola, pero no va a quedar sola. Sino va a quedar, primero tal vez toma otro hombre y después va a tomar, vio que una mujer también puede ser, vio que cambia el uso natural. Por cuanto no obedeciste, no te humillaste cuando te advirtieron, cuando viene, vio que te hace hechicería para destrucción de hogar, vos tenés que humillar de esa incredulidad, de ese enojo, ir a esa pelea con tu marido y con tu mujer, es el principio, esa pelea de guerra, capricho, y vos crees que vas a quedar solo y dejar que Satanás destruya tu matrimonio. Y así vio que después el Señor vio por dejar que viva en él la hechicería, entonces el Señor le abandona. Nosotros abandonamos primero porque no creemos la palabra y así dejamos que se destruya nuestro matrimonio, nuestros hijos, y así vio que viene la destrucción. ¿Y se cree que usted no va a llegar a eso? Si el Señor de qué nos está guardando, usted no está viendo, por la incredulidad nos vemos, de qué nos guarda cada día el Señor, de qué vida. Podemos ser locos, andar en la calle, como ciruja también, cuánto nosotros vemos, que no quiere venir más en su casa, su familia, se va de su casa y no quiere volver más. Su hija, muchas veces es rebelde, por nuestra incredulidad, porque nosotros no empezamos a trabajar y no le instruimos a ellos ese espíritu de hechicería que ellos se tienen que humillar, porque esa es su naturaleza, nuestra naturaleza. Señor, esto está en mí, esa pasión, es sexo, ese espíritu de María Mulambo para andar en la calle, para andar prostituyendo con uno, con otro, y hombre, sí que vio que ya primero anda buscando mujer, distinta mujer, y después ya no le conforma la mujer y busca hombre. Por alejar del Señor, por no humillarse de esa idolatría y hechicería, por no reconocer que es su naturaleza. Y entonces vemos nosotros acá, espere un momentito que voy a encontrar. Vamos a leer un poco. Vemos ahí el número, por ejemplo, no le tocó por Israel porque se humillaron. Pero en Reyes encontramos nosotros, Primera de Reyes 23, desde 5. Ahí, por ejemplo, vemos que le tomó toda la hechicería al pueblo de Israel. Y después dice que destruyó todos los altares Josías, se fue a instruir de la palabra. Si ustedes se humillan de esto, ustedes son la casa de Dios, el templo de Dios. Si ustedes se humillan de esa hechicería, yo voy a destruir todo por medio de la palabra que doy a ustedes. Hago consciente a ustedes, voy a destruir esa hechicería, altar de hechicería que quiere destruir su hogar,
que quiere destruir su familia. Si usted se humilla, toma la cruz, por medio de la palabra y por medio de la humillación, va a ser destruido de nuestra vida y de la vida de nuestros hijas, de nuestros hijos, de nuestro marido, de nuestra mujer. Se va a hacer destruida esa hechicería. Vamos a destruir altares, que quiere destruir nuestra familia en Celso, que quiere que vaya Dios de nuestra casa. Quiere Dios que anda en prostitución, que quiere que anda Dios que destrucción de hogar. Todas estas cosas se va a destruir, porque ustedes son la casa, vosotros son la casa del Señor, dice, y Él es nuestra casa. Pero tenemos que humillarnos en la cruz, vamos a destruir. Otra forma, si usted no se humilla de esa naturaleza, ese no cree que es su naturaleza, su pecado. Y vamos a leer en Reyes. ¿Quién me lee en Reyes? Ahí le tomó, en el otro no le tomó, no le puede hacer nada, dice en Número. A los hechiceros ni nada le puede, se fue y le quería maldecir. Ese sacerdote le hacía a Dios su hechicería y no podía maldecir, porque él se iba a maldecir, a hacer hechicería, se iba como sobre un asno, dice. Y entonces, eso me está por revelar el Señor, ese asno, ya tengo en mi mente, pero todavía no he revelado, voy a decir bien cuando me revela el Señor, ese asno que él se iba. Porque ese asno también es la humillación satánica. Invita también la humillación de Cristo. Cristo también vino sobre el asno. Y así también los hechiceros vienen sobre el asno. Se humilla a Satanás, rinde culto a Satanás. Y entonces se iba sobre ese burro. Y ahí Satanás vio que no podía hacer daño por los hijos de Dios. Y entonces ahí le habló a Balaam. ¿Y qué era que le dice? Le pegaba, dice a su burro. Le pegaba. Y ellos seguían haciendo hechicería, seguía haciendo sacrificio. Y le exigía a Satanás que siga su camino, siga destruyendo a Israel. ¿Y qué dice? Dios, que me puede leer esa parte, Javier, que vos leíste. Se le apareció el ángel de Jehová, y ese no es Cristo mismo. Cristo mismo se pone sobre ese. Ahí mismo cuando en la cruz él estaba, Cristo mismo es el ángel mensajero de Dios. Y entonces no podía más ese ano, ese demonio no podía más, se atormentaba ese ano, quien rendía su vida a él. Ese ano que le llevaba, ese Satanás que le llevaba, no podía más la hechicería. Ahí se murió Cristo. Cuando murió Cristo, murió el poder de Satanás. Ahí el ano no podía hacer avanzar más. El ano, hay dos anos. Cristo, ese es muy servido de siempre. Siempre te he servido. Y nunca se abusó algo así, nunca me he rehusado. Y ahora, ¿por qué me pegan? Vemos nosotros, ahí dice, siempre te he servido, y todo lo que le hace el sacrificio Bala, pero se puso Cristo delante de él. Vemos nosotros cuando vino Cristo a morir en la cruz, se puso delante de Satanás, con la humillación, él se humilló, usó el otro burro. Y entonces el ángel, él es el ángel y no pudo más, y siempre te he servido, le dice el burro. ¿Y por qué me pegas? ¿Por qué ahora me exigís? Ahora ya no puedo más, porque el ángel del Señor, el Señor mismo se pone delante. Cuando nosotros nos humillamos, no puede hacer ningún daño la hechicería. Y entonces hay dos burros. Dios se rinde culto, se humilla. A Satanás le hace sacrificio. Como nosotros vio el sacrificio de Dios, ahora es un corazón contrito y humillado. Y ellos antes vio que hacía sacrificio de animal los judíos. Los judíos hacían ahí mostrando su humillación, mostrando que cree esa cruz de Cristo, cree el sacrificio de Cristo. Y así también los hechiceros, vio que invita, se va también sobre ese burro, rinde culto a Satanás, y lo que le pide hace sacrificio humano, sacrificio de animal. Y entonces, pero hasta que
mientras que nosotros, Israel se humillaba, no le podía hacer daño. Que haga lo que haga ellos, no podía alcanzar ninguna maldición, no podía ir por ello la hechicería. Se va un rato, pero enseguida nos libertamos otra vez, cuando nos humillamos. Por eso veo que ahí hay dos burros. Ese burro que ellos rinden es el mismo Satanás. Ellos se rinden a Satanás, hace sacrificio, y lo que pide a él, y Satanás sirve a ellos, lo que ellos piden. Ellos, por ejemplo, cuando piden oración, Satanás les sirve su bandeja. Pide, por ejemplo, Pompachira y le da el censo. No le está sirviendo lo que ellos piden. Está rindiendo, se rinde a ellos, va sobre el burro del pecado de Satanás. Se rinde, culto, hace sacrificio de animal, sacrificio humana a Pompachira y ellos adoran y piden. Y entonces siempre le ha servido Satanás a ellos. ¿Y por qué ahora yo que no me pega? Dice, ¿por qué no me tiene que yo no sirvo más a ustedes? Y entonces sirve siempre Satanás, y yo lo que su pedido le da. Le pide para trancarrúa, bueno, sí le da miseria. Le pide Dios que para muerte le hace. Lo que le pide ellos, Dios que lo que le pide, él se rinde culto a Satanás, y entonces es la humillación de ellos, adora, y siempre le sirve Satanás todo lo que le pide, porque el hombre mismo pide. El hombre mismo pide. Nosotros sabemos que todo lo impío, por ejemplo, pide, hace oración nomás, hace biocanto, a la trancarrúa, hasta la muerte, a todos los santos que quiere, pide. Y ahí actúa, sirve Satanás, ellos todo su pedido, y ellos rinden culto a Satanás. Esa es la humillación, delante de Satanás se humilla, ahí hace sacrificio, y todo lo que le pide, le concede Satanás. Y bueno, y vemos ahí, mientras que se humillaba, ustedes se tienen que humillar de esa hechicería. Es su naturaleza, es mi naturaleza. Yo tengo que pedir, primeramente, el sacerdote hacía sacrificio por su pecado. El sacrificio de Dios ahora es un corazón contrito y humillado. Yo primeramente me tengo que humillar y después ustedes. Y para tirar la mano, para destruir ese espíritu de hechicería, ustedes primero se tienen que humillar, yo primero y después ustedes. Y yo ahora primero de esa naturaleza de hechicería me tengo que humillar en distintas formas que se manifiesta en mí. Y después ustedes. ¿Cómo yo voy a instruir a ustedes para que ustedes destruyan ese altar que está en su alma? Ese altar de enfermedades, altares de destrucción de hogar, altares de pelea, ira, enojo, altares de sexo, de querer dejar el camino del Señor, con Biblia que hace por ustedes, esa incredulidad que hay en ustedes, cree más a Satanás, tiene temor que se destruya y no pide perdón, y está Dios que dejando que viva en ustedes por no pedir perdón de esa hechicería que usted es su naturaleza, era su Dios que servía a ellos, nosotros servimos a Él primero, y ahora no queremos reconocer. Esa es la carne que lucha contra el espíritu. Ahí dice, manifiestos son la hora de la carne, son hechicería, idolatría, dice, maldades, ira, enemistades, todo eso tiene que pedir, y como pide de cualquier pecado, eso tiene que pedir discernimiento de esa hechicería, que es su naturaleza. No importa que se habrá ido, usted no se habrá ido, no importa, pida perdón al Señor. Que parece que no cree, pide al Señor, Señor, no creo tu palabra, no creo que es el Señor, que tú es mi pecado, que te ofende, porque yo dejo mucho tiempo y nunca pido perdón. Me dice que me revela que se me va a destruir mi matrimonio y no pido perdón de esa destrucción, de esa hechicería que es mía, Señor, y no pido como mi naturaleza el Señor, y quiere destruir mi hogar. ¿Para qué va a dejar que le destruya primero su hogar? Por su incredulidad está dejando que viva y siga destruyendo su hogar, y se destruye primero el hogar para lamentar y pedir perdón. Pida perdón nomás. Por eso es necesario que ustedes
pida perdón. Él también habla del signo del zodiaco, Y ahí habla también del signo de zodiaco. Todo, mira Dios que en el diario, eso primero mira, ese no es hechicería, encantamiento de hechicería, de idolatría, dice encantamiento de pasiones, sexo, todo ahí mismo ya está todo. Y después, ¿por qué no creemos la palabra de Dios? Creemos más a Satanás otra vez. No es así como le engañó a Eva. Nuestro sentido es extraviado de la fe de la palabra. Si no creemos más nuestro pensamiento, ese pensamiento es satánica. Lo que está pensando fuera de Dios es satánica. Satanás no se quiere descubrir para que usted no se humille de esa hechicería e idolatría. Esa hechicería puede traer sexo, ahí mismo dice, signo zodiaco, que podemos adoración a luna, está adorando mientras que no se está humillando de esa naturaleza de hechicería, está adorando a Satanás, está cediendo que viva en usted, tiene como Dios a Satanás y está destruyendo, y usted no cree, dice, y no cree a la palabra y cree más a Satanás. Ese pensamiento que usted tiene fuera de la palabra está creyendo más a Satanás y no cree a Dios y no pide perdón. En Malaquía, en Segunda de Reyes está 23 del 5 al 7 está. Y después si leemos más encontramos hacía sacrificio de animal, de caballo, de carreta, todo sacrificaba ellos. Y hacíamoslo, sacrificaba niños. ¿Y qué ignorar? Que ahora Dios se sacrifica niños, se sacrifica humanos. ¿Qué ignora si en la palabra ya dice todo? A Moló le sacrificaba niños, dice. No dice también en Deuteronomio, dice también que no haga pasar más por el juego a tu niño, dice. Y porque en la mano ponía fuego en la mano de Moló y ahí le tiraba a su niño, le sacrificaba y hasta ahora hace. ¿Y por qué ignora la palabra y la incredulidad a la palabra? ¿Por qué no cree? Pida al Señor sin incredulidad a la palabra. Por eso cede y deja que destruya la vida, la hechicería. No cree que es su tendencia. Es el Dios de este siglo que está Dios que en distintas formas quiere destruir matrimonio, quiere destruir nuestros hijos, trae enfermedades, trae destrucciones, miseria, trae codicia, avaricia. Y dice en Miqueas 5:12. Las hechicerías y no hallarán en ti agorero, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Ese le dice a Israel, pero nunca más dice, destruiré de ti, pero si usted no reconoce que hay idolatría y hechicería en usted, ¿cómo va a destruir el Señor? ¿A dónde se destruyó la hechicería e idolatría? En la cruz, humillándose Cristo. ¿Y por qué nosotros no queremos humillar de esa hechicería por nuestra incredulidad a la palabra? Esa es nuestra naturaleza, ese es nuestro Dios. Satanás usa hechicería para gobernar nuestra vida, para destruir nuestro matrimonio, para traer miseria, te trae enojo, ira, venganza y no pedir perdón. Y él va a destruir, dice, destruiré nuestra hechicería, encantamiento, dice. Pero si vos te pedís perdón, para eso es necesario escuchar la palabra, conocer la palabra, para pedir perdón, porque por eso entra por nosotros, por eso gobierna, porque es nuestra naturaleza, es Satanás, la hechicería. Por eso tenemos que pedir perdón. Va a destruir si pedir perdón. En la cruz se destruye la hechicería. Pero si no pedís perdón, dejase de que viva en usted, que le es parte de su vida, y no pide perdón, el Señor no puede hacer nada. Y dice,
en Éxodo 7:11. Vamos a ir rápidamente. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Hacen lo mismo que nosotros. El Señor le usó como libertador a Moisés y tenía su vara que era la vara la palabra y la vara otra era el libro de magia que encontramos en Hechos. Que ellos ahí descubren los nombres y cómo se hace y cómo nos instruye la palabra de Dios, cómo tenemos que humillarnos, cómo tenemos que destruir al diablo, cómo Dios tenemos que, ahí Dios que muestra el pecado, cómo se manifiesta Satanás. Así también vemos los libros de hechicería, todos los nombres de los hechiceros, los nombres de los espíritus, cómo invocar, todo ahí, cómo hacer, cómo sacrificar y qué tiene que sacrificar, todo te enseña. ¿Y por qué ustedes no creen la palabra de Dios? Es por nuestra incredulidad, falta de entendimiento, por eso necesitamos, ignoramos. Y muchas veces por misericordia del Señor nos deja a nosotros, por misericordia muchas cosas hace por nosotros, pero el Señor quiere que te humille de eso, para destruir totalmente la hechicería, para destruir totalmente todo lo que te está destruyendo, miseria, ese espíritu de hechicería, de miseria, de trancarrúa, ese espíritu de enfermedad, espíritu de enojo, ira, de vicio, que entra en tu casa a pedir, esa hechicería de vicio. Perdóname porque esa es mi naturaleza, por eso me entra. No deja más, no consienta a Satanás con la hechicería, no consienta esa hechicería que destruya su vida y la vida de su familia, no consienta más, no deja que viva ese espíritu de hechicería con ustedes, su alma gobierne. Por la incredulidad a la palabra, pedí el incredulidad a la palabra y pida perdón de esa hechicería como cualquier otro pecado. Y vemos nosotros, entonces, en Isaías también dice 47:9. Y acá en Nahum nosotros encontramos que antes mismo había maestra de hechicería que enseñaba, y ahora en los países sacerdotes es de los maestros que enseñan a otro y a otro enseñan, forma yo que ellos vienen todos y le invitan en la iglesia de un banda y ellos le enseñan cómo cantar, yo cómo bajar los espíritus y cómo es su nombre, como nosotros enseñamos de Cristo. Y cómo tenemos que humillar, despojar, cómo se manifiesta Satanás. Y entonces ellos le enseñan a su hijito, ya desde chiquito, ya sabe todo, canta a Trancarrúa, canta a Salamuerte, canta Dios que a Pompachira, canta todos los cantos, sabe todo. Y ya es hechicero desde nacimiento, por naturaleza, ya sabe todo el movimiento. Y a veces sin querer ni no sabe ellos que está adorando a Satanás. Entrega ya a Satanás y lo mismo, yo que se va y cura a los hijos, le entrega, le bautiza a su hijo con sangre de animal, sangre humana. Ya a los chiquitos, desde chiquitos ya le bautiza, le entrega a Satanás. Y ya desde chiquito hechicero, y después apenas habla, ya canta, vio toda la música que está escuchando, ya está grabado como Lemuel, por ejemplo, canta a Dios, no sabe hablar nada, pero ese ven, sabe, porque todos los días vio que escucha y entonces ese alabanza ya le queda. Así también los cantos de Satanás, las oraciones, ya sabe que tiene que, vio que, cómo o pedir a su Dios, ya sabe cómo cantar a su Dios. Y ya hechicero ya puede ser una criatura desde que nace, desde que hable, ya está habituado su oído en eso. Y no se imagina ustedes, no tiene que ignorar la maquinación de Satanás, hasta la criatura nosotros ignoramos mucho que la criatura va a hacer, sin embargo lo hace. Se puede juntar con su hijo. Escuche bien eso. Usted vio que no tiene separación. Muchos dicen que va a hacer, no vamos a
dejar que su compañera de escuela, se tiene que ir a hacer la tarea, tiene que, vio que muchas veces ir, vio que a jugar por ahí, vio que con los chiquitos, con la compañera de la escuela, y eso ya tiene todo habituado, ya tiene oraciones, ya tiene, vio que canto para Pompachira, ya tiene eso, en la escuela mismo juega ese juego de copa, y le puede enseñar a tus hijas, como dice también la Ouija. La Ouija. Otro el lápiz, ¿cómo es? Una lapicera que mueve todo. Ya los chicos ya tienen, vio que esa hechicería ya, y le enseña a tu hijo, y se cree que poca cosa, ya se está, Dios, contaminando, porque dice mismo, no dará a tus hijos a los hijos del hombre, enseñe al despertar por el camino y todo el tiempo, que ese no adore a otro Dios, porque va a desviar a nuestro hijo a otros dioses, y es cuando ellos practican, porque les gusta también, enseguida despierta esa curiosidad, y ya juega el juego de copa. Eso tiene que enseñar, esa hechicería, la Ouija, y empieza ya, vio que la lapicera a moverse todo, porque ya sabe todo cómo hacer, cómo pedir para hacer esa cosa, y de ese son principios de la hechicería. Ya son hechiceras, hechiceros, y por eso no unáis con yugos desiguales. Enseña a tus hijas y a tus hijos que esos son hechicerías, que no tiene que practicar esa curiosidad, que tiene que humillarse esa hechicería porque le gusta, cuando ve, le despierta la curiosidad. Por eso dice el peligro que hay de unir a nuestros hijos, a nuestras hijas, y los dibujitos que ven así con la mano, ¿viste? Te hacen así como movimiento en la mano y te hace así, y esos son hechizos que usan los chicos. Esos son hechizos, a veces no nos damos cuenta. Yo veo en el colegio, por ejemplo, hay una nena que hace así siempre, viene y le hace así movimiento y le hace así, y esos son hechizos. Y una vez vi que ella hizo en el jardín del colegio, hizo como una tumba así, y le puso una cruz ahí, y le amontonaba a todos los chicos ahí. Y yo me di cuenta que era una hechicería, entonces me fui y la reté bien a la nena. Y le dije que nunca más quiero ver que haga eso, porque esto es el colegio, le dije, para no decirle otra cosa. Y de ahí la controla la nena, dice, y es una hechicera, ¿sabes? Porque siempre yo la reto a los chicos, le hace así, y le hace así. Esos son hechizos. Y ya ellos saben todos los movimientos, como estos chicos ya saben orar, por ejemplo, nuestro hijo. Ya sabe cantar a Dios. Y ellos también así, de chiquitos se instruyen, ya, son bautizadas, ya ellos de el movimiento, escucha la alabanza, vio, canta a Pompachira, canta esto, ya lleva ese hábito, ya son hechiceros de nacimiento y ya está todo habituado, y por eso tenemos que instruir mucho a nuestros hijos de la idolatría, hechicería, esa unión con yugos desiguales, es muy peligroso, y tenemos que enseñar el por qué, y por palabra le enseñemos, y hagamos consciente que esa cosa, esa curiosidad se tiene que humillar, porque otro se quiere quedar y mirar, y esa es la curiosidad ya, esa naturaleza enseguida al mirar nomás. Por eso los dibujitos de la televisión, que está lleno de hechicería, usa todos los nombres de hechicería, vio que en los dibujitos, y ellos ven, ellos escuchan, y eso se introduce, esa naturaleza, y les gusta a ellos, ya se está introduciendo, y nosotros mismos entregamos por la ignorancia la palabra, y entregamos a nuestros hijos que tomen la hechicería e idolatría, y desde chiquitos ya así ya sufre nuestro hijo. Por eso es bueno, otro día vamos a seguir, vio que leyendo más, por eso es necesario saber la palabra, no ser ignorante a la palabra, para que, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, para pedir ese perdón como cualquier otro pecado que pedimos, la incredulidad, la maldad, los vicios, perdón, vamos a pedir también de esa hechicería, Señor, que es mi naturaleza, y no creo que ese, Señor, es mi pecado, porque yo no creo, porque no me voy, pero en la palabra dice que tenemos que pedir, porque ese es lo más fuerte acá en el mundo, porque Satanás usa su instrumento para introducir por nosotros. No dejamos más que viva en nosotros, gobierne la hechicería. Amén.